Abrimos ventana dedicada al atletismo en el programa Crono porque hay mucho y muy bueno. Ya están a la venta las entradas para el Campeonato de España Absoluto que se celebrará en Valencia en mitad del mes de febrero, los días 17 y 18 de febrero. Un evento que ya hace años que no venía aquí a la Comunidad Valenciana. Este año se celebra en el Lluís Puig y pensamos que es un buen momento, una buena oportunidad para abrir conversación de atletismo con el director de comunicación de la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana, Carlos Domingo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Crono. ¿Qué tal, Xavi? Bueno, ya tenemos ahí otro Campeonato de España Absoluto en Valencia. Decimos otro porque han habido muchos antes, pero en esta ocasión llega un campeonato muy interesante en un año de Mundial y con muchos alicientes, ¿no? Sí, mucho aliciente. Primero, por hablar de estadística, es la 12ª vez que el Campeonato de España Absoluto de pista cubierta se disputa en Valencia. La 10ª ocasión que es en el Velódromo Lluís Puig, porque las dos primeras fueron en la Fuente de San Luis, en la antigua pista cubierta de Valencia. Y en este sentido, pues bueno, es una gran competición. Es previa al Campeonato del Mundo de Birmingham, como dices, el primer fin de semana de marzo. Y se va a acabar de decidir la selección para ese campeonato, ¿no? Y es un aliciente todavía mayor, si cabe, que tiene este evento. Además, el Lluís Puig es un escenario espectacular, un escenario que luce mucho y recomendamos a muchos espectadores, a aficionados a las carreras, a que se acerquen estos días porque vamos a ver atletismo de primerísimo nivel. Sí, a ver, yo siempre lo digo, la gente muchas veces no acaba de engancharse a ir a ver las competiciones porque tal vez nunca haya ido. El que va una vez y lo vive desde dentro y ve un salto con pértiga, lo que es un salto de longitud, ve cómo van, a qué ritmo van en un 3000 lisos, la electricidad de la velocidad del 60. Yo creo que la gente que no ha ido nunca tiene una ocasión perfecta. 6 años después, la última vez hace 6 años que vino el Campeonato de España Absoluto aquí a Valencia, creo que tenemos en la ciudad del running y también en la ciudad del atletismo una buena oportunidad para disfrutar de los mejores en la mejor pista. Además, afortunadamente es muy barato ver atletismo. Sí, las entradas están a la venta en un bono, son 3 jornadas, sábado mañana, sábado tarde y domingo mañana. El bono de todo el fin de semana son 20 euros nada más, Por 3 sesiones diferentes. Por tres sesiones, son 2 días, pero dividido en 3 sesiones, como digo, y después se puede también conseguir las entradas pues bueno, un poquito en jornadas concretas, que son 10 euros cada jornada. ¿Vale? Serían 10 euros cada una de las jornadas. El bono vale la pena, no es un montante excesivo de dinero y yo creo que es accesible para ver a lo mejor de Es que eso es lo que iba a decir, porque estamos hablando de la máxima competición en España de atletismo. Son los mejores especialistas que tenemos ahora mismo en el atletismo español. Sí, tendremos a gente como Adel Mechal, por ejemplo, que va a estar luchando por lo máximo. Ya lo estuvo en Londres en el Mundial, se quedó 4º mundial en Londres en su prueba y que va a estar luchando por las medallas mundiales en Birmingham. Tendremos a gente como Jorge Ureña, que va a estar peleando también por las medallas en el Mundial. Eusebio Cáceres, Concha Montaner, Marc Jover, Fátima Diamé. Tendremos a todos los velocistas, tendremos al pájaro Ángel David Rodríguez en el fondo, tendremos a Álvaro de Arriba, tendremos a Dani Andújar. Es un montón de alicientes, un montón de nombres, los mejores, porque además deben estar en el Campeonato de España si quieren optar por criterio a formar parte de la selección española, con lo cual no se puede librar nadie, los tenemos a todos en Valencia. Si sois fieles a Crono, pues cuando Carlos Domingo comentaba eso de la Fonteta, que se hacían campeonatos de atletismo allí, pues ya sabréis que sí, porque lo contamos hace unas semanas. Y si no sois fieles al atletismo, pues a lo mejor os habréis sorprendido de estas imágenes que estamos viendo ahora, porque la Fonteta, donde ahora vamos a ver al Valencia Basket y las otras disciplinas que allí se celebran, fue pista de atletismo también. Historia de nuestro deporte. Yo he competido en esa pista de atletismo, ¿eh? Yo no he llegado a competir ni la he llegado a ver montada, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, ojeando un poco la historia de nuestro deporte en la ciudad y en la comunidad, porque bueno, en Valencia desde luego siempre ha sido referente en eso, hasta el año 92 que se inauguró la pista del velódromo, solo había una y se montaba y se desmontaba, y era la de la Fonteta. Es un poco de historia, un trozo de historia, ¿no? Que aquí en Crono ya estuve viendo que echasteis, ¿no? De hemeroteca. Pues eso, hemeroteca, en este caso de Televisión Española, que es quien retransmitía aquel Campeonato de España. Hubo 2 en la Fonteta
Los otros 10 han sido en el Luis Puig y el 17 y 18 de febrero tenemos otro campeonato de España absoluto aquí en Valencia. Pero antes de ese campeonato de España absoluto tenemos otras pruebas de muchísimo nivel. Una que a mí me encanta, que es esa Copa del Rey de clubes de atletismo que se celebra la tarde del 27 de enero. Sí, y además Copa del Rey y de la Reina. Sí, Copa del Rey y la Reina. Se va a dividir este año por primera vez en hombres y mujeres, no solapadas, no a la vez las competiciones. Es un poco diferente el formato de este año. Se busca un poquito el giro de tuerca a la competición, hacerlo si cabe todavía más interesante. El año pasado en Madrid, en Gallur, empataron a puntos Barcelona y Playas de Castellón en hombres y se fue por victorias al Barcelona la Copa. En categoría femenina también fue prácticamente por el último suspiro, por lo que ganó también el Barcelona, y quieren tanto el Playas de Castellón como el Valencia Sports quieren recuperar el cetro. El Valencia Sports es el que más títulos tiene, juega en casa, el Playas también, tendremos el Fencamí de Mislata a los chicos, tendremos también al Playas en mujeres. Va a ser muy emocionante y yo de verdad, además la entrada es gratuita, es coste cero, es entrada libre. Es antes, es el 27 de enero, con lo cual yo recomiendo a la gente lo que decíamos antes, ¿no? Si no están seguros de decir, es que no sé si me va a acabar de gustar, vamos a ir a la Copa del Rey y la Reina, vamos a ver si nos gusta. Y si nos gusta, vamos al Campeonato de España, que vamos a tener, insisto, las mejores competiciones de pista cubierta en nuestro país, en nuestra casa, en Valencia. Yo creo que no hay que dejarlo pasar. Yo creo que es un invierno majestuoso para el atletismo de pista cubierta, y esta competición, la Copa del Rey y de la Reina, es especialmente interesante porque reúne a los mejores clubes y afortunadamente los mejores clubes son de la Comunidad Valenciana. Bueno, con permiso también, por supuesto, del Barcelona, que va a luchar seguro en la categoría masculina, y los que luchan con la categoría femenina, pero tenemos al Valencia y al Playas de Castellón que estarán ahí jugando en casa en esta ocasión, aquí en el Luis Puig. Pero es que este mismo fin de semana, este sábado 20 de enero, por la tarde también, tenemos el Criterium, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana que recuperó la Federación hace unos años y que está ya totalmente asentado en el calendario. Sí, el Gran Premio de Ciudad de Valencia, que no deja de crecer y que tiene a grandes nombres también en las parrillas de salida, ¿no? En esas listas de salida, pues bueno, listos también para dar espectáculo. Es muy corta la pista cubierta, la temporada de invierno en el atletismo, y hay que aprovecharlo, ¿no? Y los atletas lo saben, muchos de los mejores de España y también a nivel internacional van a estar en el velódromo, así que bueno, yo también invito a la gente con entrada libre se acerque al Luis Puig a ver otra vez, primero por ese orden, Gran Premio primero el día 20, 27 Copa Rey y la Reina y 17 y 18 Campeonato de España. No nos podemos quejar, desde luego. Y ya os había avanzado que había mucho y muy bueno. Carlos Domingo, muchísimas gracias como siempre y seguimos.